Yo tengo un amigo, una persona que yo admiraba muchísimo. El nombre de él es Jonathan Piña, predicador dominicano, con mucho material. Cuando era pentecostal, era como una representación digna del evangelio en la República Dominicana. Yo diría, era el arte en la predicación. Mezcló la unción con la teología. Con la teología, pero era un mensaje. Con la preparación que el que escuchaba, Santo, yo decía, Dios mío, era un mensaje, varón. hermano, irrefutable. Irrefutable, porque venía con unas profundidades que estaban ahí en la Biblia y que uno lo leía siempre, pero como que no lo veía, ese respaldo de esa unción y de ese poder. Era un asunto de tú sentar, a sentir a Dios profundo y aprender teología profundamente. Y aprender también. Pero este hombre, yo no sé qué es lo que le ha pasado. Jonathan, por favor, vuelve, mi hijo. Mi hijo, vuelve, que te estamos esperando. Vuelve a tus aguas. Vuelve a cuando tú eras un evangélico de lo de verdad, que representaba el evangelio por todo lo alto. Te estamos esperando. Yo aprendí mucho de Jonathan Piña. Eso me tiene a mí con un dolor. Y ahora veo a este hombre metido con un asunto de unas cábalas, con un Jairo superior, otro con muchísimo talento, que en un momento fue evangélico. Dios mío, Padre amado, por favor vuelvan, que los estamos esperando. Ustedes son evangélicos pentecostales, no nieguen sus raíces. Mira, las cábalas son tradiciones profundas judías, en su mayoría. Las cábalas tienen lo que son diferentes ramificaciones, niveles, puntos, etapas, unidades. Pero en términos generales, las cábalas van muy relacionadas a lo que son esas tradiciones profundas que utilizaban los judíos en épocas antiguas, muy pero muy antiguas. Sin embargo, la Biblia dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Para yo ser salvo, no necesito ni memorizarme la cábala, ni judaizarme. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial que sé que Dios va a bendecir tu vida a través de lo que vas a escuchar. Mi hermano Isael, con Dios y con nosotros. Gracias Dios te bendiga mucho y gracias por la oportunidad que me permite de estar aquí en tu espacio. Amén, un placer, hermano. Gracias, de verdad. Antes de iniciar, voy a pedirte a que si no te has suscrito a esta plataforma Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermano Isael, damos gracias a Dios por tenerte en este espacio. Más que una oportunidad, un beneplácito para nosotros, para traer algo que puede educar la mente de aquel que nos puede escuchar. Y siempre trato con los invitados a hacerle preguntas espontáneas. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tan importante es la educación en el ministerio de un hombre de Dios? Bueno, mira, Diomedes, en el mundo que nosotros vivimos de interrelación social, por default, yo creo que la educación desempeña un rol importante porque ayuda a lo que es la intercomunicación, valga la redundancia. Y yo considero que una persona educada es la persona apta para poder transitar. La diferencia que existe entre un nómada, entre una persona salvaje, entre un animal, es la educación. Wow. De hecho, una persona que no está educada no está apto para estar dentro de la sociedad. Por eso existen las cárceles. Porque cuando se rompe el patrón de la educación, se está rompiendo el principio, el protocolo básico, elemental, que necesita una persona para poder movilizarse o para poder actuar dentro del círculo social. Si no está educado, no está apto para estar dentro del círculo social y por eso tiene que estar aislado. De ahí vemos los presos, los presidiarios, rompieron la etiqueta de la educación, del protocolo, lo básico para estar dentro de la sociedad y por eso pagaron las consecuencias. Entonces, para todo, aquí en la República Dominicana, en el mundo, se necesita lo que es la educación. Podemos vivir sin muchísimas cosas, pero sin educación, eso es imposible. Por eso el ministerio, de todos los ministerios que existen en el gobierno, el ministerio más grande es el Ministerio de Educación. Eso es elemental para la subsistencia de una nación. Entonces, mi hermano Isael, el mundo sabe y las personas que tienen acceso a un teléfono celular conocen que en estos últimos tiempos se han visto cosas que no se veían en tiempo pasado, como la confrontación y la tendencia de lo que es este problema que hay. Por ejemplo, en un término llano, el conflicto que hay dentro de la iglesia. Muchas personas que predican el evangelio en nombre de Jesús y mandan a sepultar a la gente, lo envían al infierno, lo ofenden. Entonces, este conflicto que nosotros vemos cibernético,
dentro de la iglesia es producto de una falta de educación. Evidentemente. Falta de educación, falta de respeto, falta de principios, falta de conocimiento bíblico, falta de todo, absolutamente de todo. Si tú analizas de manera profunda los actores de esta nueva ola de descrédito moral de lo que es el evangelio aquí en el país, te darás cuenta de que sus principios teológicos no están bien cimentados. Mencióname un solo, que yo no lo conozco, un solo teólogo de respeto que haya estudiado teología de manera sistemática, una persona educada, calificada, una persona académicamente formada que esté en ese tipo de comentario de dimes y diretes. No existe. Todo lo que existe son en su mayoría, con el respeto, evangélicos pentecostales que no están formados, en su mayoría no han terminado ni siquiera un bachillerato y no tienen la capacidad moral para interpretar y saber que ese no es el evangelio que predicó Cristo. Cristo nunca se vio en un tipo de escenario semejante. Y cuando una persona no está educado formalmente, no está educado moralmente, no está educado teológicamente, incurre en ese tipo de acciones, porque lo que sale a la luz son sus necesidades intrínsecas de atención en la mayoría de los casos. Daría vergüenza que una persona formada, académicamente formada, teológicamente formada, se ve envuelta en ese tipo de cosas. Nadie que esté formalmente formado, valga la redundancia, en educación social, en educación moral y en educación teológica va a incurrir en esos eventos. Si tenemos discrepancia, lo correcto es llamarnos tras bambalina. Tras llamarnos, una llamada, citarnos para un café, para un jugo, una cena y compartir nuestras diferencias de manera personal. Pero si tenemos diferencias, ¿por qué tenemos que traspolar esas diferencias al público? Que todo el mundo se dé cuenta de las diferencias que tenemos. Jesucristo mismo llamaba a los discípulos aparte y los reprendía aparte, les decía lo que le tenía que decir tras bambalina, behind the scene, o sea, detrás de la cortina, públicamente hablando. Eso no trae ningún tipo de beneficio, eso no es cristiano, para serte honesto, y no es tampoco algo que sea moralmente correcto. ¿De qué magnitud estamos hablando de un daño, por ejemplo, efectuado debido al tema ya que estamos tocando, la falta de educación en ministros, en predicadores? ¿Hasta qué grado puede llegar el daño? A ver, un daño hasta dañar la percepción que el individuo inconverso pueda tener acerca del evangelio. El evangelio no se daña porque el evangelio es santo. Exacto. El evangelio es santo. El evangelio es inmaculado. El evangelio de Jesucristo es, sin duda alguna, lo mejor que puede existir. No se daña. Lo que se daña es la percepción que las personas pueden tener acerca del evangelio. Por ejemplo, la política es la más hermosa dentro de todas las ciencias filosóficas. Sin embargo, los actores de la política es que han hecho que las personas crean que la política es mala. Me explico, la política en esencia no es mala. Lo que es malo es lo que las personas llamados políticos hacen. Entonces eso hace que la política tenga una mala fama. De igual forma el evangelio es santo, sagrado, inmaculado. Pero la percepción de las personas debido a la mala práctica de los que se llaman evangélicos es lo que ha hecho creer y difamar que el evangelio es malo, que el evangelio no es santo, que el evangelio es un relajo, que el evangelio es un disparate, y no es así. Entonces, ¿a qué grado eso puede perjudicar? ¿A qué grado eso puede hacer daño? A un grado enorme, porque personas que quizás tengan buenas intenciones, personas que quizás quieran servirle a Cristo, debido a tantos dimes y diretes, debido a tanta indiscrepancia dentro de los actores que están llamados a actuar de manera correcta, entonces ellos por eso se retractan y muchos no quieren ni siquiera dar el paso que deberían dar. ¿Corren el riesgo de la salvación aquellos que recurren a dicho ya comportamiento? Bueno, mira, el riesgo de la salvación lo corre cualquiera que no haga la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Entonces tú dirías, lo que ellos están haciendo es la voluntad de Cristo. Si es la voluntad de Cristo, ellos están salvos y con eso no hay problema. Si no es la voluntad de Cristo, corre riesgo de la salvación hasta yo mismo que estuviera inmiscuido en ese tipo de eventos, Dios me libre. Claro que sí, claro, porque no están actuando como deberían, no están haciendo lo que Cristo dijo que se tenía que hacer. Muy fuerte. Tú hablabas de la política, de que la política no es mala. ¿Sabes que hay personas que siguen esta plataforma y el 90% de lo que siguen esta plataforma entran solamente por curiosidad? Hace unos días me acabaron porque yo decía que hay un sector, tanto cristiano como inconverso, que no le interesan las cosas que edifican, sino que tratan de tomar una parte controversial para ello entonces alimentar su
su necesidad. Entonces, ¿no te da temor de que este grupo de personas tome ese fragmento de palabra que tú acabas de decir, de que la política no es mala? Porque hay personas que satanizan la política. En definición, ¿qué es la política? Mira, la política es la ciencia, o más bien es el medio que se utiliza para regir una sociedad. Ok. Entonces, tenemos lo que es una anarquía y tenemos lo que es la democracia. La anarquía es vivir en la selva, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay ningún tipo de consecuencias al respecto. No hay ley. Yo quiero matar a alguien, lo mato y no hay consecuencias. Alguien me puede matar a mí, me mata y no hay ningún tipo de consecuencias. Yo me meto en tu propiedad, cojo lo que tenga que coger y no hay ningún tipo de consecuencia. Eso se llama anarquía. Me explico, donde todo el mundo hace lo que todo el mundo le da la gana y no hay ningún tipo de consecuencias de ningún tipo, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Democracia. La democracia es la forma de nosotros vivir de manera justa dentro de la sociedad. Y para que pueda existir la democracia, indirectamente o directamente se necesita la política, porque la política es la que traza los parámetros que se necesitan, dígase, las leyes, las normas, los estamentos que necesita una sociedad para poder regirse y actuar de manera correcta. Sin política no tenemos presidente, sin política no tenemos gobernantes, sin política no tenemos leyes, sin política no tenemos Cámara de Diputados ni Cámara de Senado, sin política no tenemos Ministerio de Educación, sin política no tenemos policía, no tenemos ejército, no tenemos ninguna de las autoridades que rigen la nación dominicana o que rigen cualquier nación. Entonces, salir de la política sería negarse a la democracia, al buen vivir e inmiscuirnos en lo que tiene que ver con la anarquía. Por eso te digo que la falta de educación hace que gente entre en aspectos que no deberían entrar. Porque negarse a la política es negarse a vivir en sociedad y en tranquilidad y con leyes. Vamos a quitar la política, vamos a quitar todos los políticos, entonces vamos a entrar en la anarquía, donde tú me matas y yo te mato y no pasa. No hay consecuencias. No hay consecuencias, no pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos que saber, tenemos que pensar. Por eso yo siempre recomiendo a los predicadores, a los evangélicos, concluyan su bachillerato, los que puedan vayan a una universidad, lean, investiguen, fórmense. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hablar en contra de la política es una irresponsabilidad moral que tiene el ciudadano. Yo es posible que no ejerza la política, pero la debo respetar y debo valorar su importancia. Y apoyarla. Y apoyarla indirectamente. ¿Puede ser un cristiano político? Es una muy buena pregunta. Puede serlo. Claro que puede serlo. Puede serlo. De hecho, la política necesita de hombres cristianos que sean serios, responsables y que realmente levanten lo que es la moral de la misma política dentro de la sociedad. Por eso, entre un cristiano y entre un candidato que sea cristiano y un candidato que no sea cristiano, ¿quién tú crees que va a defender más los derechos de la Biblia y el mismo derecho evangélico aquí en la República Dominicana? El que tiene el temor de Dios. El que tiene el temor de Dios. El cristiano. Entonces, obligatoriamente, ojalá que todos los políticos sean cristianos para poder ejercer el voto, porque sé que va a haber temor de Dios a la hora de implementar o de aplicar, aprobar las leyes que se establecen. Disculpa que me extienda, pero aquí en la República Dominicana nosotros tenemos por herencia patriótica rasgos cristianos inmiscuidos en la política de manera directa. Tenemos Juan Pablo Duarte, que fundó la República Dominicana de mano de la política, pero con raíces cristianas muy, pero muy profundas. Tenemos, no se ha aprobado el aborto todavía aquí en la República Dominicana debido a principios cristianos. Wow. Tenemos leyes del Senado que abogan por el Día de los Evangélicos. Eso no lo abogó ningún impío, ningún inconverso. Eso fue este muchacho, si mal no recuerdo, el pastor Carlos Peña, que abogó por el estamento de ese tipo de días en la República Dominicana. Entonces, yo considero que necesitamos más personas cristianas dentro de la política para que eso pueda limpiarse y esa reputación pueda volver a ser lo que un día soñó o se soñó con la política en el mundo. ¿Hubieron cristianos políticos, según la Biblia? Según la Biblia. Que estuvieron dentro en función de un gobierno. Estuvieron dentro de la política y estuvieron ejerciendo funciones gubernamentales. El mismo David, ¿qué usted cree que era? Ya. David era presidente de una nación. Exacto. ¿Y quién dirigía a David? Dios, de manera directa. Tenemos el caso de Daniel, que el mismo Dios utilizó a Daniel y lo inmiscuyó para dirigir funcionario en un gobierno extranjero. Tenemos el caso de José, que fue funcionario y ministro de Economía en el gobierno del faraón.
y fueron las personas que Dios utilizó para poder dirigir naciones por completo. Entonces, los principios, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, George Washington, las 13 colonias, fueron fundamentados en principios cristianos. Entonces, cuando tú comparas los principios de la política, te das cuenta que existe lo que es la justicia, existe lo que es la equidad, existe lo que es el buen vivir. Entonces, cuando tú comparas lo que son los principios bíblicos con los principios de la política, te vas a dar cuenta que hay no son iguales, pero hay cierta similitud y persiguen hasta cierto grado, moralmente hablando, un mismo objetivo que se llama justicia, tranquilidad social y buen vivir. Lo que necesita todo humano para vivir de manera tranquila aquí en este mundo. Wow, tremendo, ¿eh? La importancia de la educación dentro de la iglesia, si así se puede decir. Se necesita. Entonces, ¿por qué hay predicadores que dicen, a mí me llamó Dios y yo no necesito conocimiento de hombre? Mira, Blanco, yo no quiero que nadie se sienta mal, ni quisiera inmiscuirme en eventos controversiales con las declaraciones que estoy ejerciendo, pero cuando el evangelio llegó a la República Dominicana para el año 1917, entró de mano de un avivamiento producido en Azusa, unos más o menos 15 años antes, hacia el año 1905, con un afroamericano llamado Sigmund Freud, el famoso avivamiento de Azusa. El punto es que se desplaza el avivamiento allá. De ahí, en California, Houston, Texas, por esos lados, llega a Puerto Rico. De Puerto Rico llega a la República Dominicana. Exacto. Pero eso, cuando llega a la República Dominicana, el evangelio llega ramificado, no llega completo. Porque lo único que llega aquí hacia nosotros es lo que es la parte del avivamiento y la parte de la unción. Entonces, cuando entra aquí, que comienza a diseminarse en la República Dominicana, lo único que comienza a diseminarse es la parte de la unción, de que hay que predicar, de que hay que estar bajo el fuego, de que hay que estar bajo el poder. Pero hay elementos claves que también estaban ahí, que era el conocimiento de la palabra, lo que era la formación bíblica, lo que era el respeto, lo que era la educación. Pero de los 5 factores, el único factor que tomó más ahínco en el país fue el ahínco de la unción y del poder. Los otros se desfasaron. Con el paso del tiempo, eso se fue desarrollando aquí en el país, de tal manera que las nuevas generaciones nacieron bajo esa sombra, creyendo que lo único que teníamos del evangelio, o que el evangelio solamente consistía en unción, en poder, en echar fuera demonios y en gritar. ¿No? Pero con el tiempo se fue desarrollando y nuevas generaciones hoy piensan que eso es evangelio. Sin embargo, hay otros factores, elementos muy importantes del evangelio que están ahí, que se olvidaron en sus inicios y que ahora cuando tú lo quieres traer y darlo a demostrar de que también es parte del evangelio, la gente como que te rechaza porque no fue el evangelio que conocieron. Entonces, eso es problemático. Eso de decir que a mí fue Dios que me llamó y que no necesito formación teológica y que no necesito educación, tenemos que mirarlo, tenemos que analizarlo, porque eso a la larga trae sus consecuencias. Estamos en una sociedad conectada y que ya tenemos jóvenes formados que van a las universidades, que entienden, que estudian, y que tú no lo puedes someter a ellos o hablarle a ellos con simplemente un Dios me dijo. Un gloria a Dios. O con un gloria a Dios, o con hablar en lenguas, que no está mal. Yo corroboro con la idea, pero todo de acuerdo a como dicen las Sagradas Escrituras. Tuve un sueño. O tuve un sueño. Eso Dios me dijo, han causado problemas que usted no se imagina, varón. Que usted no se imagina, varón. El que Dios me dijo, el que Dios me habló, el que yo me soñé. Yo no tengo necesidad de que Dios me esté hablando, de que Dios me esté soñando, de que Dios me esté revelando. Yo tengo la palabra de Dios en mi mano. Que es lo esencial. Es lo esencial. Que no miente. Entonces, toda revelación, todo cuento, todo sueño, todo Dios me dijo, tiene que venir a la Escritura. Hay que pasarlo por ese filtro. Si no está ahí, aunque Dios me lo haya dicho supuestamente en un sueño, tengo que evaluar a ver quién fue que realmente me habló. Wow. Esto es tremendo. Analiza eso, señor Blanco. Esto es comida para rey. Tú ves, muchacho, comida para rey. Aclara, Isael. Tú estás bebiendo jugo. Yo no sé para qué tú me pusiste esto. ¿Cuál es la cámara mía? Señores, mira, esto es agua. Mira, habla bien. Esto es agua. Espérate, Dios mío, tú vas a causar un problema. ¿Y qué es lo que tú me estás dando aquí? ¿Esto es agua o qué es lo que es esto? Jugo de uva. Ok, jugo de uva. Jugo de uva sin alcohol. Yo no sé para qué tú me pusiste eso ahí. Yo trato de hacer las cosas, tú sabes. Tanto que te hablé de que me diera agua. Pero tú sabes, ahorita míralo ahí. Dios me de blanco. Tú comenzaste muy bien, muchacho. No, ese no es alcohol. Ese es jugo de uva. Está puro, está bueno. Dios mío, aleluya. Gloria a Dios. Bonito es el gozo de Jesús.
Isael, ya que en Dominicana hay tantos predicadores, tantos evangelistas, que tal vez desconocen de algunos conceptos, ¿qué es la exégesis? La exégesis. Sí. Bueno, buena pregunta. La exégesis es la ciencia que se encarga de interpretar los textos bíblicos de manera correcta. Escuche bien, exégesis, ciencia que se encarga de interpretar los textos bíblicos de manera correcta. Exacto. Es como buscar la savia. Es como decir, ¿qué me quiere dejar dicho un texto bíblico? Acorde con la exégesis se encuentra lo que es también la hermenéutica, que reúne los principios para la interpretación bíblica. De manera que hermenéutica y exégesis son dos conceptos que se interrelacionan de manera seria y de manera profunda. Y los dos conceptos van dirigidos a la interpretación o a la correcta interpretación de un versículo bíblico. La homilética. La homilética es la manera de nosotros... La homilética es la manera de expresarlo. La manera de expresar, la manera de decirlo, la manera de cómo yo puedo explicarlo. Entonces tenemos hermenéutica y tenemos homilética. ¿De qué manera lo interpreto y de qué manera lo expongo? Bien. Entonces, esos elementos en la vida de un evangelista que tenga la unción, juntamente, eso es una... Es una bomba. Es una bomba. Cuando yo tengo una correcta exégesis, una buena hermenéutica, una buena homilética, sin duda alguna, soy una bomba de tiempo en el Señor. Pero, vuelvo y digo, necesito aplicar esos principios. Necesito aplicar esos principios porque, vuelvo y digo, no es solamente la unción. No es solamente la unción. Se necesitan otro tipo de factores, otro tipo de elementos para complementar a un predicador verdadero en tiempo y en espacio. Sí necesito la unción. ¿Por qué? Porque la unción, bien dice la Biblia, pudre los yugos. Amén. La unción saca a los demonios. La unción liberta al cautivo. La unción me hace libre. Enseña, dice Juan. No enseña. No tenemos necesidad de que nadie... Porque la misma unción, ¿me explico? Ahora bien, después que una persona fue libre de los demonios, después que fue libre de la atadura, ¿qué necesito? Necesito Biblia. Exacto. Necesito fundamento. Necesito profundidad. ¿Me explico? Entonces, si no tengo una buena exégesis, si no tengo una buena hermenéutica, una buena homilética, lo que voy a tener es problemas serios y tengo que aplicar esos principios de manera correcta. Por ejemplo, un versículo bíblico, para poder aplicarlo de manera correcta, yo tengo que aplicarle 5 pasos. Por ejemplo, ¿quién lo escribió? Investigar quién lo escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió. Los otros 2 me los reservo, son más profundos, pero con esos 3 yo creo que cualquier predicador resuelve un problema de teología básica. ¿Quién escribió el texto? ¿Por qué escribió el texto? ¿Para quién escribió el texto? De ahí tomamos dónde se escribió ese texto, o sea, en qué contexto. O sea, no es yo tomar la Biblia metido en un monte y agarrar el texto y violar todos esos códigos. Porque lo que puedo traer ahí es mis prejuicios personales, violo los principios de la exégesis, de la hermenéutica, hasta de la homilética, y lo que puedo distorsionar el texto y traer una enseñanza que, aunque mis intenciones sean buenas, el resultado sea una enseñanza total y absolutamente alejada de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo básico, señor Blanco, el asunto de la aguja. No sé si usted se recuerda. Sí. Es control mate. No sé si se recuerda de la famosa aguja. Yo siempre pensé. Hasta yo pensé. Yo siempre pensé Oye, cuando niño, tú sabes, en la película, que sabes que los primeros pasos, disculpa, que uno, por ejemplo, las primeras informaciones que llegaron a uno en nuestra infancia fue en la ilustración de la película de Jesús. Sí. Y cuando se hablaba de que es más fácil que un rico, que un camello entre al ojo de una aguja, yo me dije y decía, pero ¿cómo es? Yo mismo lo pensé de esa manera. Y hasta, yo creo que ya yo era hasta predicador, predicando sin tener acceso a mucho material bíblico o a mucho material teológico. Y llegué a considerar en un momento determinado que era el
el orificio de ese pequeñito metal que se utiliza para coser ropa. Sí. Y sin embargo, hoy sabemos que no era eso, que Así era es. una abertura en una estructura como de piedra que existía ya, que se utilizaba para pasar de un lugar hacia otro. Pero ¿cómo nosotros íbamos a poder descubrir eso? ¿En un monte íbamos nosotros a descubrir esa situación? No, necesitaban un estudio teológico personalizado, un poquito más avanzado, ¿no? Para poder interpretar el texto de manera correcta. Entonces, esos son uno de tantos peligros a los cuales nosotros nos exponemos cuando predicamos la palabra de Dios y no tenemos una buena base teológica o un buen asesoramiento teológico, que es muy recomendable para los predicadores. Amén. Mi hermano Isael, he escuchado personas que hablan de la sola escritura. Algunos dicen, o algunos se apoyan en decir que ellos no extraen información de otro documento. Solamente se basan a la sola escritura, lo que está ahí plasmado. En el momento donde cuando voy a presentar un exégesis, ¿es legal, es válido yo extraer información fuera del documento? Fuera del documento del mismo libro que estoy estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando el libro de Juan. Es obligatorio. Es obligatorio, que no hay otra forma, no hay otra manera. Es obligatorio porque, por ejemplo, para poder entender la cultura, yo no quiero que nadie se sienta mal, ni que tú te sientas mal tampoco, Blanco. Pero estamos aquí como alumnos. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Mira, la Biblia no fue escrita directamente, por ejemplo, para los dominicanos. No fue escrita para mí. Yo soy latino, hispanohablante. La Biblia en aquel tiempo se escribió indirectamente ¿para quién? Para grupos determinados de personas. Exacto. Que en su mayoría todos pertenecían a Oriente. A Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se comienza a traducir la Biblia, se necesita entender el contexto. Se necesita entender la tradición. Se necesita entender el environment. Dígase, el ambiente en el cual fue escrita la Biblia. Y de ahí traer esos códigos a la semejanza que nosotros podemos tener de este lado. Aquí de este lado de este mundo. O sea, lo que equivale allá, ¿qué vendría equivaliendo aquí? Entonces, en esa comparación yo puedo entender lo que significa una cosa y lo que significa otra. Ejemplo, si yo te digo, señor Blanco, el hermano mío tiene la funda. Compró un apartamento en estos días y tiene la... Oye, ese chamaquito tiene la funda de verdad. ¿A qué funda yo me estoy refiriendo? A dinero, a plata, dinero. A plata. Y un extranjero... Tiene solvencia económica. Tiene solvencia económica. Una palabra en otras palabras, ¿no? Ahora, un extranjero, un americano, una persona de otro país... Para que continúe, que te voy a añadir algo. Yo estoy en una ciudad de Babahoyo, eso en Ecuador. En Ecuador. Y yo estoy en un restaurante, señores. Porque hay personas que cuando... Algunas personas tratan de educar al pueblo, lo que dicen, esto es un arrogante, con mucha palabrería. Yo he visto eso cada rato. Escuche esto. Estoy en la ciudad de Babahoyo y estoy en un restaurante con unos hermanos. Digo, nada, dame una batida de zapote. La que está atendiendo está buscando en el menú, porque ella lo que se está imaginando, yo le estoy hablando de un sapo gigante, hermano. Ella está pensando cómo ella busca un sapo, lo mete en una licuadora, le echa leche. Digo, dame un batido de sapo. Y no entiende. Yo tuve que hablar de mamey, que así es que ella lo conoce. ¿Ella conoce el zapote? Por mamey. Sí. Por mamey. Allá al zapote le llama mamey. En Puerto Rico también. Gloria al nombre del Señor. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy hablando? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la idiosincrasia de un pueblo si no vamos a la parte tradicional o a la parte cultural? Me explico. Entre nosotros dos nos entendemos muy bien, pero para un tercero necesitamos una equivalencia, una comparación. Sí. Esto significa esto significa lo otro. Entonces, cuando tú estudias la sola escritura, por ejemplo, para tú entender la Biblia a profundidad, obligatoriamente tú necesitas estudiar la cultura, la tradición judía, para poder comprender lo que dice una cosa y lo que dice otra y su equivalencia para la realidad nuestra. Eso es obligatorio. Ahora, una cosa es que yo viole después que entienda lo que está ahí y otra cosa es que yo investigue para poder orientarme y saber exactamente qué es lo que quiere decir ese asunto. Hay que tener cuidado, es obligatorio. Se necesita estudiar la cultura, se necesita estudiar la tradición para nosotros entender lo que quiere dejar dicho. Ahora, la Biblia Reina Valera, año 1960, la Biblia Reina Valera 1905, ya esos traductores hicieron ese trabajo. Ya lo hicieron ese trabajo porque ellos compararon el texto hebreo, el arameo, los textos judíos, compararon todo y hicieron la traducción.
Ya yo tengo la traducción aquí en mi poder, pero para tener esta traducción, para tener esta Biblia, ¿qué trabajo se hizo teológicamente hablando? Se hizo el trabajo de poder, de investigación. de investigación. El mismo San Jerónimo, para poder traducir la Biblia, tuvo que mudarse indirectamente en Jerusalén y estudiar y comparar y decir, ¿y de dónde sale esto? ¿Y por qué era esto? ¿Y esto de dónde sale? Y cuando recibió la información, entonces la pasó y dijo, esto significa esto. O sea, en mi realidad, esto va con esto. Eso pasa y se necesita. Muy fuerte, muy fuerte. Tremendo. Mi hermano Isael, tú hablabas de la importancia de la comparación. Yo he escuchado muchos predicadores hablar y decir que la Biblia tiene errores. ¿Cuáles son los errores que la Biblia emite o enseña o revela? No es que tiene errores. Esa es la expresión de muchas personas. Sí, muchísimo. Pero lo que pasa es que ellos quieren... quieren desacreditar la Biblia más utilizada en Hispanoamérica. Cuando yo hablo de Hispanoamérica me refiero a la parte de América que habla español. Exacto. Entonces, en Latinoamérica, el país, región a la cual nosotros pertenecemos, todas las iglesias pentecostales, muchas bautistas, incluso hasta iglesias adventistas, han sido evangelizadas y han sido predicadas, y todo ese conglomerado de personas ha llegado a conocer a Cristo a través de la Biblia Reina Valera. La 1960. 1960, la clásica, y 1905. Entonces, esa Biblia que nosotros utilizamos son las que nos han enseñado a nosotros a ayunar, a orar, a reprender, a buscar de Dios, a ser cristianos, a tener conocimiento de Cristo. Nos han traído a Cristo al corazón. Nos han traído el Espíritu Santo indirectamente, porque a través de esa Biblia que nosotros hemos conocido la realidad de la salvación. Entonces ahora yo tengo indirectamente la salvación, tengo el conocimiento de Cristo y quiero darle una patada a la Biblia Reina Valera. Eso es traición en primer grado. Eso es traición. No hay otra forma. Es que eso es traición. Eso es que tú me traigas del campo a mí y aquí tú me enseñes todas las calles, me enseñas a trabajar, me enseñas a progresar, y después que yo progrese, entonces te diga, mira, tú no sirves, tú eres un disparatoso. Váyase de ahí. Muévalo, que usted no está actualizado. Usted no es nadie. ¿Me entiende? Eso es traición en primer grado. Wow. Yo creo que el respeto a la Biblia Reina Valera debe prevalecer. Todavía hoy, por respeto, yo utilizo la Biblia Reina Valera del año 1960. Dicen que hay errores de interpretación, dicen que hay errores de escritura. La Biblia Reina Valera tiene lo que usted necesita para ser salvo. ¡Wow! Usted no necesita otra Biblia. Mío, usted no la necesita. Yo soy estudiante de teología y comparo otras Biblias y veo con un texto y veo con el otro. La Reina Valera, la diferencia no es del otro mundo. No existe una escritura en la Reina Valera que ponga en peligro de salvación el alma de un ser humano. Dios. No existe. Y si aparece, que venga y que nos citemos aquí donde Dios me dé blanco a discutir ese punto. El que sea, venga aquí, enséñeme la Biblia Reina Valera. ¿Qué parte de la Reina Valera pone en juego la salvación mía? Ahora, si tú eres muy meticuloso, un Miguel Núñez, un John MacArthur, un John Piper, que te fuiste en teología de manera profunda, ya para ti, tú puedes entender un verso con otro verso a un poquito más de claridad. Pero en materia de salvación, que es lo que perseguimos y es lo que Cristo quiere que todo el mundo consiga, la Reina Valera es la Biblia por excelencia para todo el que habla español. Un idioma claro, un vocabulario sencillo, una manera práctica, pragmática y objetiva de presentarte la salvación con un vocabulario, términos que todo el mundo entiende. La gente no puede inventar tanto y ser tan malagradecido, porque si usted conoce a Cristo por la Reina Valera. Tú hablas de la ingratitud. Y creo que encaja y aplica correctamente, porque se podría decir que el 95% de los que hablan en contra de la Reina Valera 1960 conocieron a Cristo a través de ella. De la Reina Valera. Y todavía hoy la predicación se utiliza con la Reina Valera. John MacArthur utiliza la Reina Valera. John MacArthur, un toro con tutuma, como yo le llamo. Benny Hill también. Benny Hill, la Reina Valera. La Biblia de estudio Reina Valera. La devocional de estudio utiliza como base la Reina Valera. Tenemos la Thompson, que utiliza como base la Reina Valera. Tenemos la Holman, que utiliza como base versiones bíblicas de estudios bíblicos profundos, que utilizan como base la Reina Valera.
Entonces se pusieron a escuchar unos judaizantes, se pusieron todas... Mira, Dios mío, uno tiene que ver cosas. Miguel Núñez, que es mi tío, que yo lo quiero, lo respeto, lo amo. Yo le digo mi tío político, es mi tío. Porque tenemos el mismo apellido, pero no es que es mi tío de sangre. Miguel Núñez es el doctor. El doctor Miguel Núñez. A mí me encanta. El doctor Miguel Núñez. Yo en República Dominicana no he visto un teólogo más elevado que el doctor Miguel Núñez. Yo no lo he visto. Y he participado en muchos talleres de teología, he ido a muchos lugares, he escuchado muchísimos expositores, pero dominicano, yo no he visto ni siquiera un pentecostal que tenga una teología tan avanzada como la de Miguel Núñez. Aparte del factor de la salvación, de que se pierde y no se pierde. Pero Miguel Núñez no desacredita la Biblia Reina Valera 1960. Y de hecho es la que él utiliza cuando predica en su iglesia. Entonces, una persona que realmente está calificada para hablar seriamente en esos términos respecto a lo que tiene que ver con la Biblia Reina Valera no lo hace porque entiende que es la Biblia apta para la salvación del individuo. Exactamente. Eso está bien. Utiliza tu reina. ¿Cuál utilizas tú para predicar en esos países cuando tú vas? La Reina Valera 1960. Y es la que se sigue utilizando. En IMAC esa es la que utilizan. Sí. Isael, ¿por qué? Yo he visto en estos tiempos que algunos hombres han tratado de complicar el asunto de la salvación y hablan de una gran profundidad que el que no conoce de Cristo usa la expresión de Pedro y entonces ¿y quién podrá ser salvo? Porque yo creo que la salvación es algo básico y llano. Mira, si tú estudias, señor Blanco, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Exacto. Vas a conocer ahí la vida de Cristo. Cómo nace, cómo se desarrolla, cómo predicó y cómo murió. El mensaje de Cristo fue sencillo. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Cristo tuvo un mensaje de 3 etapas o de 3 elementos clave. Pecado, arrepentimiento y redención. Escucha bien, pecado, arrepentimiento y redención. Pecado, ¿por qué somos pecadores? Arrepentimiento, ¿de qué no tenemos que arrepentir? Y redención, lo que viene a nuestra vida cuando cumplimos con las 2 primeras etapas. ¿Me explico? Cuando Cristo predicaba, lo que buscaba era concientizar al ser humano de que era pecador y de que necesitaba arrepentirse para venir al Padre. En eso consiste el evangelio. Buenas nuevas de salvación. Usted es un pecador por naturaleza, necesita arrepentirse para poder entrar en el cielo. Mientras tanto, después que se arrepiente, lo que tiene que mantenerse orando, sirviéndole a Dios y buscando más personas para que vengan al camino. En eso se basa el evangelio. En eso se basa el evangelio. Tan sencillo como tal. En eso se basa el evangelio. Entonces, de ahí para allá, hay profundidades teológicas que los teólogos lo utilizan para conocer más a Dios, para acercarse más al Padre, para profundizarse más en Dios, pero eso es lo elemental es pecado y redención. Más de ahí no se necesita para que una persona sea salva. Pero vemos predicadores que quieren ponerle carga sobre carga a personas, a seres humanos. Y bueno, tenemos que analizar eso profundamente. Isabel, y algo que yo no comparto es un predicador, un evangelista, un expositor de la palabra, estando delante de un público, tocar un tema teológico que amerita de tiempo, a tu irte a un documento histórico y dar una explicación teológica muy profunda. Entonces toca un detallito en el público y dejan a la gente confundida. Porque hay temas que por cuidado a las mentalidades frágiles no se pueden tocar. Aunque lo que tú puedas estar diciendo sea cierto, pero si lo que tú vas a decir no va a producir un bienestar, yo creo que no se puede tocar. Ni se debería. Dice la palabra de Dios que Cristo hablaba por parábolas a la multitud. Y que a sus discípulos aparte, entonces les desglosaba los códigos teológicos profundos que delante de la multitud no podía expresar. El mismo Cristo se transfiguró delante de varios discípulos, uno de los cuales era Pedro. Se transfigura y cuando se transfigura le encomienda a Pedro diciéndole encarecidamente que no hablara eso. Entonces, muchas veces nosotros vamos a los escenarios a tratar de sorprender al auditorio que tenemos de frente con la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos.
voy a soltar esto y voy a soltar un código, voy a hablar de tal manera que la gente se va a sorprender y que lo voy a dejar impactado, voy a venir con una revelación que nadie la tiene. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente vea que él tiene. ¿Para qué? No, que yo domino el hebreo, que yo domino el griego, que yo domino el arameo. ¿Y qué me importa a mí? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Dios mío. Entonces, Pablo dice, háblale al griego como griego, al judío como el judío. Entonces, si tú estás dentro de maestros, cuarto aparte, cuarto cerrado, en un congreso de maestros, habla ahí. Porque tú estás dentro de personas que realmente están a nivel de poder comprenderte. Pero tú vas a poner una campaña en los guandules, sin menospreciar los guandules, que los quiero muchísimo. Exacto. Tú vas a poner una campaña en la Cañita. Tú vas a poner una campaña en el Capotillo. ¿Para qué tú vas a hablar códigos? ¿Para qué tú vas a desatar código ahí? Profundidades. No porque el hebreo, no porque el arameo, pero esa gente tan interesada en hebreo y en arameo. Jesucristo es la salvación. Amén. Predica un mensaje llano, un mensaje claro, un mensaje sencillo. Todavía, si tú analizas el mensaje de Ezequiel Molina los 1 de enero, un mensaje que lo entiende hasta la hija mía que tiene 4 años. Todo el mundo, hermano. Analiza los mensajes de Ezequiel Molina a las 3 de la tarde o va a la iglesia de Ezequiel Molina. Son mensajes que lo entiende todo el mundo. Ahora, cuando tú te trancas, como lo que hemos tenido la oportunidad con Ezequiel Molina, en lugares cerrados, a discutir o no discutir, a compartir la Biblia, tú tienes que sentarte y tener un vaso de agua al lado porque te va a saltar con profundidades teológicas que tú dices, pero Ezequiel, ¿y dónde estaba? ¿Y eso estaba bien? Sí, eso estaba bien. El hombre tiene unos cimientos y unas profundidades como un ancla, como el ancla de cualquier ferry. Para abajo, el hombre tiene profundidad teológica, pero en el escenario, él no anda soltando toda esa profundidad teológica. Porque no es necesario. Cuando está dentro del congreso de predicadores o hablando con teólogos o a puerta cerrada con personas realmente calificadas o que son estudiantes avanzados, sí, él toca profundidades teológicas que a la multitud no se la dice. Cualquiera se equivoca. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El mismo Miguel Núñez también al público le habla en un español un poquito más refinado, pero entendible. Pero cuando tú vayas al Instituto de Integridad y Sabiduría, que te sienta con Miguel Núñez a hablar de las profundidades de la Biblia, fácilmente te marea porque dice, wow, pero y todas estas profundidades y todas estas cosas. Entonces, háblale al pueblo de manera que el pueblo pueda entender, Diomedes. Amén. Háblale al pueblo claro. Y tu ánimo el ánimo que las personas tienen de sorprender a los demás con conocimiento teológico, vamos a dejar eso para los escenarios adecuados. Exactamente. Que el judaísmo, que de acuerdo a la cábala, que de acuerdo a... y que el hebreo, y que esto, que lo otro. Jesucristo nunca predicó un mensaje así. Nunca. Cristo siempre fue un hombre humilde, más profundo que todo ser humano sobre la tierra. Bíblico sobremanera. Tenía mucho material, mucha profundidad, pero a la multitud le hablaba con compasión, con amor y con cariño, poniéndole las cosas claras para que el ser humano pueda entender. Isael, iba a hacerte esa pregunta y la mencionaste. Por ejemplo, personalmente, yo tengo algunos predicadores que admiraba porque ya no ya no lo admiras. No caminan por la... Yo admiro lo que ellos hacían antes y cómo predicaban y cómo enseñaban. Y hoy lo hemos perdido debido a que están en la rama de lo que es la cábala. ¿Qué es la cábala? Mira, las cábalas son tradiciones profundas judías. Ajá. En su mayoría. Hay niveles. Sí, claro, hay muchísimos niveles. Como en todo, la cábala tiene lo que son diferentes ramificaciones, Ajá. niveles, puntos, ¿me entiendes? Etapas, unidades. Pero en términos generales, las cábalas van muy relacionadas a lo que son esas tradiciones profundas que utilizaban los judíos en épocas antiguas, muy, pero muy antiguas. Sin embargo, la Biblia dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Para yo ser salvo, no necesito ni judaizarme, ni memorizarme la cábala, ni memorizarme indirectamente la Torá. Yo necesito conocer a Jesucristo y hacer lo que Él me dijo. No necesito más nada. Si yo quiero estudiar la cábala, está de mí para yo conocer tradiciones judías, forma de ellos actuar, forma de ellos hablar. Exacto. En aquel pasado, poder manejarme de una manera un poquito más holgada en cuanto a las interpretaciones, etcétera. Pero no es un requisito elemental para yo ser salvo. No. No lo es.
Entonces, yo tengo, mira, un amigo. Yo no diría que amigo, pero una persona que yo admiraba muchísimo. Lo conocí a través de un hermano de la Universidad Organización y Método que estudiamos juntos cuando estábamos en el bachillerato. El nombre de él es Jonathan Piña, predicador dominicano, con mucha... Excelente. con mucho material. Cuando era pentecostal. Sí, exactamente. Con mucho. Era como una representación digna del evangelio en la República Dominicana. Yo diría, era el arte en la predicación. ¿Usted se recuerda cuando él predicaba, que estaba aquí todavía en Santo Domingo? O sea, en Dominicana, que predicaba en diferentes escenarios. Predicaba, porque él mezclaba lo que nosotros tocamos, lo que tú tocaste hace minutos. Mezcló la unción con la teología. Con la teología, pero era un mensaje. Con la preparación que el que escuchaba, Santo, yo decía. Dios mío, era un mensaje, varón. Hermano, irrefutable. Irrefutable, porque venía con unas profundidades que estaban ahí en la Biblia y que uno lo leía siempre, pero como que no lo veía. Y ese respaldo de esa unción y de ese poder. Hermano, mire. Entonces, era un asunto de tú sentarte a sentir a Dios profundo y aprender teología profundamente. Y aprender también. Pero este hombre, yo no sé qué es lo que le ha pasado. Jonathan, por favor, vuelve, mi hijo. ¿Cuál es la cámara mía? Evangélico, ¿cuál es la cámara? Esta es aquí. Sí. Mi hijo, vuelve, que te estamos esperando. Vuelve a tus aguas. Vuelve a cuando tú eres un evangélico de lo de verdad, que representaba el evangelio por todo lo alto. Te estamos esperando. Yo aprendí mucho de Jonathan Piña. Eso me tiene a mí con un dolor. Yo igual. Mire, con un dolor. Y ahora veo a este hombre metido con un asunto de unas cábalas. Sí. Con un Junior los Jairo superior. Otro con muchísimo talento que en un momento fue evangélico. Dios mío, Padre amado, por favor vuelvan, que los estamos esperando. Ustedes son evangélicos pentecostales, no nieguen sus raíces. Dile tú, Dios mío, de que vuelvan. No, hay algo que me gusta de él aún todavía. Y, por ejemplo, de Jonathan, de Piña, es el respeto que emana de él. Sí, todavía mantiene esos principios. No es controversial. Él porque tú no compartas sus ideas, él no te va a catalogar como una persona arcaica o un retrógrada. No, él te respeta. Dice, yo entiendo que tú no entiendas mi posición, pero él tiene un respeto. Y yo aprendí mucho de él a no criticar lo que tú no conoces. Todavía mantengo ese respeto de él, pero en cuanto a la cábala yo no la comparto. Pero yo diría que Piña fue el arte en la predicación dominicana. Tremendo. Fue tremendo, sin duda alguna. Yo llegué ahí a varias actividades de él aquí en Santo Domingo y me gustaba la predicación. Me gustaba la predicación de él por esos factores. Porque no solamente era de la vieja guardia con la unción, sino que traía todos los elementos completos. No se paraba en un púlpito solamente a vocear o a hablar en lengua. No, hermano, no. De hecho, ese hombre ni siquiera decía, por lo menos cuando yo lo llegué a ver predicar, no decía ni siquiera, levanta tu mano y adora. Que si no. Él comenzaba a predicar y el mismo pueblo, debido al impacto y una gracia tremenda. Una forma, un estilo, hermano, de cómo tú no te cansabas de escucharlo. Un fluir extraordinario, el famoso, el gran Piña. Pero esa es la realidad que tenemos ahora. La cábala es relativa con la mística. ¿Tiene relación? Claro, con lo místico, porque recuerda que lo místico es lo valga la redundancia, lo misterioso, como lo que está, como ¿y qué es esto? Como ese misterio, como ese miedo, como ese oculto. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ligas, los conceptos se interrelacionan entre sí y uno va con el otro. Porque en la cábala tú ves acciones, ves principios normales, que tú lo consideras como normal, pero por atrás tienen algo místico y una serie de significados que se conectan uno con otro. Y esto pasa por esto o esto pasa por aquello. Y hay, por ejemplo, un principio de cábala es que en el pueblo judío, en la nación de Israel, cuando tú vas, hay un principio para el ayuno. Un principio para el ayuno. Y es que yo debo ayunar por ti. Y cuando yo ayuno por ti, y cuando yo clamo por ti, y cuando yo me concentro con un deseo para que Dios te responda a tus peticiones, esas bendiciones son directamente proporcionales a mí. Wow. Es decir, yo estoy clamando, tú quieres un carro, por poner un ejemplo. Y yo, el bien tuyo lo tomo como que si es para mí a tal profundidad que comienzo a clamar por ese carro para que Dios te lo dé a ti, pero con un deseo tan profundo como que si se tratara de mí mismo.
Es como jalarle los pies a Dios, dale ese carro a él, dale ese carro a él. Tiene como un parentesco a un texto bíblico que dice que todo lo que tú quieras que hagan contigo, hacerlo con los demás. Entonces, eso es uno de los tantos principios, ¿no? Entonces, yo clamo mucho por ti, clamo por ti, clamo por ti, clamo por ti, porque cuando te llegue esa bendición a ti, es directamente proporcional a mí. O sea, si a ti te llega un carro por mi clamor, es posible que a mí me lleguen 2. Es un principio de la tradición judía que no se desglosa mucho dentro de nosotros los evangélicos pentecostales, pero uno de los principios es desearte el bien a ti, y no solamente desearlo, sino buscar, gestionar que a ti te vaya bien, que al prójimo le vaya bien, porque cuando a ti te va bien, a mí me puede ir 2 veces mejor, por así decirlo. Entonces, un principio ahí que erradica la envidia, erradica el odio, erradica la persecución y erradica indirectamente la mala fe. No envidio tu prosperar, porque mientras más próspero tú eres, yo también soy próspero. Yo también soy próspero. Es un principio de Cábala muy, 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 muy profundo. Uno de tantos que hay. Pero vuelvo y digo, no es lo necesario para que nosotros seamos salvos. Exacto. Esos son principios que tú lo aprendes, si quieres lo aplicas. Te pueden funcionar algunos, pero no es lo recomendable, no es lo que Cristo directamente enseñó, Exacto. no es lo que está directamente en la Biblia, y simplemente... Yo, en una ocasión, dando un estudio en la iglesia, yo decía, le decía a los predicadores que se esfuerzan mucho por el conocimiento, y yo decía, tú tienes que prepararte, tú necesitas la preparación. Yo decía que por el éxito de tú desempeñar lo que Dios puso en tu mano, dígase tu ministerio, va a depender no de todo el conocimiento que tú tengas, sino que el Espíritu Santo te acompañe en lo poco o en lo mucho. Ese yo creo que es el éxito. Sí, claro. Y es una combinación entre unción y conocimiento. Porque tú, como predicador, no sabes en qué escenario te vas a encontrar. Exacto. Tú vas a mi iglesia, Diomedes. Pero no quisiera poner mi iglesia para que no se vaya a malinterpretar. Algunas iglesias. Que no ha tocado. Que nos ha tocado. Yo fui, por ejemplo, a una congregación a predicar, una congregación pentecostal. Y yo vi, sin mentirte, más de 25 personas con lapicero y con cuaderno en las manos. Eso me abrió los ojos. Dijo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Cantaron los coros, cantaron todo. La hora del mensaje. Vi a Sierva sacando unos cuadernitos, lapicero y Biblia. Sí, señor. Todo el mundo sacando. Y yo dije, pero ven acá. Entonces, yo hablaba algo y había gente allá anotando. Ajá. Esto, anotando. Y yo, pero frécome, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una cultura de estudios teológicos y de forma de analizar los mensajes que le impregnaron a esa iglesia, a los maestros de esa congregación, que todavía prevalece al sol del día de hoy. Un hermano fue a esa congregación, dio un estudio y predicó la palabra, y de allá para acá hubo una reacción, porque lo que dijo no se comparentaban con lo que a ellos le habían enseñado. Entonces ellos lo que fueron fue a la palabra. Muy fuerte. Escribiendo. No es lo mismo tú predicar gloria a Dios y que todo lo que tú digas gloria a Dios y que todo lo que tú digas gloria a Dios y que el pueblo aleluya, que otros que se te sientan ahí a ver, analizar qué tú dices, cómo tú lo dices y si lo que tú estás diciendo es realmente bíblico. Por eso tenemos en el libro de Hechos 11:17 que dice que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban por las escrituras cada día para ver si las cosas que Pablo estaba enseñando eran verdaderamente así. Entonces, mi iglesia, y permítame que ahora la mencione, tú puedes ir a predicar tu mensaje como tú quieras, pero de allá, hay un día allá para acá, si tú saltas con cosas raras. Con una pata voladora. Tú puedes hacer todo tu bulla, tú puedes hacer todo lo tuyo, pero ahí hay un grupo también que está escribiendo, que le hemos enseñado allá, a escribir y a comparar. Hay predicadores que juzgan eso. No deberían. Porque si usted está enseñando la palabra, no importa. ¿Qué desempeñaban los escribas en la antigüedad? Los escribas eran los que se encargaban de estudiar a profundidad y de explicar lo que eran los escritos antiguos. Ahí tenemos, por ejemplo, este muchacho a este gran hombre de Dios llamado Esdras. Esdras, que era un estudioso y un maestro de lo que era la palabra. A profundidad.
de lo que era la ley de Moisés. De eso se encargaba Esdras. Entonces los escribas y los fariseos eran personas que el mal de ellos era que no tenían la revelación viva del Espíritu Santo que tenía Jesucristo. Bien. Pero el problema no era que no estudiaban, ellos estudiaban la Escritura a plenitud. De hecho, el mismo Cristo dice, hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos actúan. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de lo que era la palabra. Un fariseo, como Pablo, eran personas que estudiaban la ley de Moisés a profundidad y que tenían conocimiento vivo y puro de la palabra. Sin embargo, su forma de ser se nomenclaba con el nacionalismo. Muy Ese fuerte. nacionalismo, ese patriotismo que tenía, era lo que le impedía a ellos poder hacer las cosas de acuerdo a la revelación que Cristo quería que ellos lo Muy hicieran. fuerte. Isael, hablando de la revelación de la palabra, los maestros, los teólogos, los estudiosos, están excluidos de experiencias espirituales. Nosotros no. No estamos excluidos. No. Los maestros tienen experiencia espiritual. Pero Yo he muchísima. escuchado pocos maestros decir, la voz de Dios, vi a un ángel, vi un caballo con 7 colas. Yo nunca he escuchado a un maestro decir, y vi una cabeza y vi una mano, la tierra se movía, y hay ciertas experiencias que abundan hoy en día por montones. No, mira, los maestros no es que están excluidos de eso, porque la Biblia dice en el libro de Job que Dios en dos maneras habla a Dios. Quizá el hombre no lo entiende, por sueño, por revelación, por diferentes formas, diferentes maneras. Pero a sol del día de hoy nosotros tenemos lo que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar e instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Si hoy yo tengo la palabra de Dios en mis manos, si hoy tengo la escritura de Dios en mis manos, ¿qué necesidad tendría Dios de darme una revelación a mí outside de lo que la palabra de Dios enseña? Ninguna. Hoy nosotros tenemos el manual. Hoy tenemos el manual de la Cosa que los salvación. antiguos no tenían. Cosa que los antiguos no tenían. Porque, por ejemplo, el mismo Moisés quizá no tenía ese acceso a la escritura. El mismo Abraham no tenía quizás acceso a la escritura. ¿Me explico? Y por eso venía esa revelación directa. Pero si ya yo tengo aquí lo que es la palabra de Dios en mis manos, ¿qué necesidad existe de que venga una revelación del más allá a decirme a mí? Porque que todo lo que se necesita para que la persona sea salva, para instruir a una congregación, para ayudar al matrimonio, para ayudar a los jóvenes, está en la palabra de Dios. Lo que estamos llamados a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes ese principio muy claro en tu cabeza y cuando tú lo aplicas, no sé por qué que se reduce en la cantidad de sueños y que Dios me reveló y que Dios esto que lo otro. Hay que tener cuidado con eso. Yo diría que no es que los maestros están excluidos de una experiencia espiritual, sino es que a un maestro no lo va a mover cualquier cosa. No lo mueve cualquier pataleo. Y un maestro, aunque tenga una experiencia, porque hay sueños que es producto de que tu subconsciente tenía mucho espacio, ¿no? Salomón dijo, creo, que de la mucha ocupación viene el sueño. A veces hay un mecánico que dura el día entero bregando con un carro, que cuando se acuesta a dormir lo que está es tuerca y cosas. Entonces, y eso es lo que está pensando. Un maestro no va a decir que no, porque la tuerca, el maestro va a decir, no, eso es que yo me acosté bregando mucho. El maestro no lo va a mover cualquier cosa. Cualquier cosa no lo mueve. ¿Qué sueño tiene un maestro? Por ejemplo, sí me ha pasado y a otro compañero le ha pasado también, de que se desvelan a medianoche por un nombre bíblico. ¿Cómo se llamaba el que le agarraba la Biblia a Moisés? ¿Y de quién era hijo ese muchacho? Y como que te devela. Sí. ¿Pero a qué te despierta? No te despierta a llamar ni a hablar lengua. Te despierta a abrir la palabra de Dios y a buscar. Muy fuerte. Y esto. La palabra. La palabra. Una pregunta muy importante, y quizás esto sea un comentario que lo pueda añadir. Cuando Cristo, según el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 12 en adelante, enfrentó a Satanás en el desierto. Ya yo sé por dónde viene. Dale. Ahí está. Escrito está. Escrito está. ¿No tenía Cristo el poder para reprenderlo hablando lengua? ¿O para maldecirlo? ¿O para hacer cualquier cosa con Satanás en ese momento y fumigarlo?
No tenía el poder para írsela con él en tirando nube de fuego y llamarada y lanza de poder y todo eso. Lo tenía, pero Cristo lo refutó con la espada, que es la palabra de Dios en todo momento. Escrito está. Escrito está. En otra palabra, Cristo le estaba diciendo la Biblia dice, trayéndole este tiempo, la Biblia dice, a los mismos fariseos le dijo, escudriñad las escrituras. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en todo momento que Cristo tenía la oportunidad de predicar a profundidad, no venía con un sueño, no venía con una revelación, decía, escrito está. Mateo capítulo 5, que dice, bienaventurado aquellos que hacen esto y esto y esto. Pero yo os digo esto, lo otro y lo otro. Cristo, cada vez que hablaba, tenía como base, antes o después, la palabra de Dios. Recuerden que les fue dicho esto, esto y esto y esto. Pero yo les digo esto y esto. O sea, base bíblica. Exacto. En todo momento. Exacto. Analiza el mensaje. Y esto es un reto. Analiza el mensaje de tu predicador favorito. Y vamos a ver cuánto versículo bíblico utiliza mientras predica. O analiza, se va en testimonio en la mayoría de los casos, que se van en testimonio, o que se van en crítica, o que se van en argumentación. Pero yo he visto mensajes, y me duele, de 40 minutos que no aparecen 10 versículos bíblicos. 10 contados. ¿Es verdad? 10 versículos bíblicos. Es verdad. Te lee el primero y de ahí se ven cuentos y se ven historias y se ven esto y se ven que tuve un testimonio y que me soñé y que me pasó esto en tal ciudad y que me pasó lo otro y no te menciona la Biblia más nunca. Y algunos recurren a usar términos vulgares para tener como más atención. No hay base bíblica. Isael, hablando del capítulo 4 del libro de Lucas, en una ocasión yo dije, cosa que dentro de mi pequeño entorno provocó lo que se llama, un poco de, ¿cuál es el término que se usa? Wow. Reacciones. Reacciones, sí, provocó una reacción. Yo decía que Cristo tenía el poder de convertir al diablo, eso es dentro de mi percepción, de que Cristo tenía el poder de convertir a Satanás en un sándwich, en una empanada y comérsela. Decía yo, o sea, de poder. Sí. Pero yo dije que haciendo tal cosa podría afectar su diseño, porque una cosa es poder y una cosa el deber. Yo digo que tú no estás donde tú quieres, tú tienes que estar donde tú debes estar, según el orden de Dios. Tú decías que el Señor podía enviarle un poder y desaparecerlo, pero usó la palabra. Pero ok, para que me responda eso, ya finalizando. Porque Israel es que tiene demasiado. No, estamos ready. Varias sesiones. Estamos ready. Israel, cuando la Biblia dice textualmente que Satanás lo llevó a un pináculo, ¿cómo lo llevó? Lo llevó en el espíritu, en su mente. Eso fue como Satanás te lleva a ti, como Satanás lleva a ese varón. Indirectamente, como dándote a pensar. Ajá, okay. Dándote a pensar lo que tú vas a lograr o lo que tú vas a tener. Sí. ¿Dónde tú crees que Satanás está llevando a los raperos? Por ejemplo, a pensar qué. Y ellos se creen que están ¿dónde? Allá arriba. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde Satanás te lleva a ti cuando tú permites que él entre en tu vida y te pone a pensar en mujeres? ¿Te lleva a qué? A que tú eres Porfirio Rubirosa y a que tú ves y a que tú, wow, puedo conseguir esto, puedo conseguir aquello. Te lleva a un escenario mental en el cual te pone a ver diferentes opciones que tú puedes conseguir en un momento determinado. Entonces, a Cristo es lo que le pone sobre la bandeja. Ajá. Sobre la bandeja. Todo. Lo lleva al pináculo del templo. ¿Pero qué es lo que implica eso? El pináculo, una parte alta, desde donde Cristo pueda ver todo lo que Satanás le quería ofrecer. Estamos hablando en un lenguaje literal. Entiéndase que Satanás no agarró a Jesucristo y lo levantó y lo puso de que en el pináculo del templo, ven para que desde aquí tú veas todo lo que tú puedes ver. ¿Me explico? Entonces, no fue de esa manera. Simplemente fue un ofrecimiento, una alegoría para que se pueda entender lo que él le ofreció y para que Cristo de ahí pueda elegir y pueda ser seducido y convencido, algo que lamentablemente no Exacto, porque no logró. Hay hombres que están aquí en Santo Domingo y de pronto Satanás le presenta a una mujer que está en San Juan. No necesariamente Satanás tuvo que llevarlo a San Juan. No necesariamente fue a San Juan. Real. Entonces, eso con palabras tú puedes transportar a una persona, hacer que una persona vea lo que no se ve. Indirectamente, con palabras.
con palabra. Entonces, él hace ese tipo de oferta para que Jesucristo elija, pero Jesucristo estaba basado en la palabra. Y eso es lo que a mí más me gusta, que siempre le dijo, escrito está. Escrito está. John Piper me enseñó a mí. John Piper era un predicador norteamericano, muy profundo, se lo recomiendo a cualquiera. John Piper me enseñó a mí que toda afirmación que yo vaya a hacer tiene que tener mínimo 5 bases bíblicas. 5 bases bíblicas. Como mínimo. Como mínimo. Quizás se pueda ver como una hipérbole, pero eso. toda afirmación que usted vaya a hacer, relacionada a la salvación, usted me tiene que buscar mínimo 5 bases bíblicas de apoyo. Y lo que toman un texto y hacen una doctrina. Y de ahí hacen una doctrina del tamaño de la República Dominicana. Lío, Tú tienes que hablar con ellos y el Control Master también. A una reunión. Isael, ya para finalizar con esto, háblame de cómo los tiempos están emitiendo lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que poco se habla de esto. Sí. Mira, Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24, el libro de Primera de Tesalonicenses, el mismo libro de Apocalipsis, están emitiendo alertas de que verdaderamente hay una aceleración de catástrofes naturales. Y eso no dice otra cosa que no sea que la venida del Señor está próxima y cada día que pasa está más, pero más cerca. Hay un científico asiático conocido como John Dunn, Dr. John Dunn, que él mismo establecía y se sorprendía al ver la consecuencia de actividades de carácter atmosférico que están ocurriendo en todo el mundo de una manera dramática. Una detrás de otra. Esas son señales palpables de que la venida del Señor está cerca y cada día más cerca. El verano está cerca. La misma Biblia lo dice en el libro de Amós. En otro punto también tenemos que la misma depravación moral por la cual está atravesando hoy la sociedad dominicana, gran parte de Latinoamérica, para no mencionar el primer mundo y los Estados Unidos de Norteamérica, son señales palpables de que las cosas no están bien. Mira el estilo, la forma, el proceder de las personas hoy del día de hoy. La degradación moral está en su máximo punto, en su máxima expresión. Me explico, donde la vergüenza ha tomado un vuelo desconocido. Nadie sabe dónde está la vergüenza porque no existe ya prácticamente en este mundo. Y todo eso son facultades, principios de que el diablo ha tomado más terreno o, por así decir, más terreno del que antes tenía. Porque antes todavía una persona inconversa tenía vergüenza. Antes una persona inconversa todavía tenía un poquito como de pudor, tenía un poquito de modestia para realizar tales acciones. A sol del día de hoy, esa modestia también tomó un vuelo con rumbo desconocido. Entonces, todo eso son principios, evidencia, todo eso son señales de que verdaderamente el sistema mundial no está bien y de que algo va a acontecer dentro de poco. Ese algo nosotros lo entendemos como la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en este tiempo los predicadores están hablando tan poco de la venida de Jesucristo? Cuando es lo fundamental, la esperanza de la iglesia. Porque verdaderamente... No vende. No vende. Lo primero es que no vende. Hay que ser honesto. No vende. La venida del Señor, muchos predicadores la tienen como un tema quemado, si así se puede decir, como una redundancia, y no vende. No vende, pero cuando tú ves a gente, cuando tú ves un mensaje de Ezequiel Molina que coge 5,000 vistas, y cuando tú ves el mensaje de cualquier persona que viene aquí a hablar de demonios que coge 300,000 vistas. Muy fuerte. Dime tú, explícame, Diómede. Tú pones una gente aquí a hablar de demonios, a hablar de brujería, a hablar de que el diablo me salió esta mañana mientras yo estaba fregando y me pasó esto y esto y esto y esto. O el diablo me salió en el radiador del carro. ¿Me entiendes? Y eso va a traer una vista, va a traer una atención extraordinaria. Entonces, Ezequiel Molina te predica un mensaje claro, sencillo para la familia y no lo ve ni la hija mía. Eso es algo profundo. Esto que está aquí, yo le decíamos de esto, ¿no? Al productor, que esto va a ser algo diferente. Y yo quiero, por ejemplo, aunque no coja un like. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, Dios me dé, porque... Aunque no coja un view. ¿Tú me entiendes? Claro, porque que la gente tiene que ser educado.
Incluso detrás de cámara necesito hablar unas cuantas cosas, porque si tú das algunos seminarios, apúntame. Si el año que viene tú vas a dar algunos seminarios, apúntame ahí que... Sería excelente, sería excelente. Claro. Pero tú sabes, hermano mío, tú mismo lo ves. Mira cuántos predicadores buenos predicadores pentecostales tú conoces. Tú tienes que conocer mucho, pero que cuando tú lo comparas, wow, este predicador tiene tanta calidad, y tú lo comparas con lo que están explotando en las redes, tú mismo te das cuenta de que dices, pero ¿y cómo que este muchacho? Hay fallo. ¿Y cómo que ven más a este que a este? ¿Me explico? Lo que están explotando en las redes, no digo todos, pero muchos de lo que están explotando en las redes, tú lo comparas con los que están en bajo perfil y tú dices, pero, frécome, ¿y cómo es que una gente le presta más atención a esta loquera que a esta? Y si tú haces una comparativa, está sucediendo tanto en el mundo como en la iglesia. Porque, Isael, tú sabes que en tiempos atrás, para tú poder ocupar algún espacio en los medios de la televisión o de la comunicación en la radio, tú tenías que ser muy destacado. Sí, formado. Tú tenías que ser muy formado. Tú tenías que tener un nivel académico y una preparación única. Tú no podías venir y que con una loquera a la radio o a la televisión. Y hoy en día, las personas a los que puede educar, a lo que puede ser de edificación, la gente no escucha. Incluso, Isael, wow, esto es tremendo. Este conversatorio tenía que ser algo más fuerte. Escucha, hay música que no son cristianas, Isael, y emiten un mensaje. Yo decía, hay una salsa que dice familia y familia, que habla como de que un joven cae a la droga, pero que la familia... Hermanos, esa música no te incita. O no, ahorita usted viene a decir que yo le estoy mandando a bailar salsa. Porque es así. El mundo está así, Isael. El mundo está así. Modesto, ¿qué se llama? Sí. Productor, habla con él. Espérate, detalla bien eso, porque ahorita te dicen que tú te mandas que escuchar música impía no es nada. Hagan lo que ustedes quieran. Isael, música que tanto como porque hay películas que no son cristianas. ¿Quién no ha visto una película que... Yo sé que usted es sana doctrina, usted tiene pudor, usted todas las películas que usted ve son evangélicas, yo sé. Y sale muchísimas películas que cuando tú ves el trasfondo, hay un mensaje positivo que hasta ministra, hermano. Igual hay música. Entonces, anteriormente, en músicas seculares, tú la escuchabas, tenía un sonido, un sentido, pero hoy en día, Isael, tú tratas de escuchar lo que el sujeto, lo que los artistas dicen. Lo que el personaje está diciendo. Tú intentas. ¿Qué es lo que dice? Ni el ritmo, ni la letra. Vacía. Entonces, esas son las personas que están ocupando hoy la principal plataforma y que tienen la mayor atención. Y personas de esa rama secular intentan hacer arte en la música, tocar bien, tocar sin tener que depravar a la mujer, sin tener que ofender a la mujer. Esas personas no tienen atención. Entonces, no la tienen. Entonces tienen que recurrir a eso. Entonces, lo mismo está pasando de este lado. Tú predicas un mensaje de que Cristo viene, un mensaje que eduque a los cristianos, y los cristianos no comparten eso. No lo comparten. Por agarran. Mira el bolón de la sierva. Isabel, está pasando en el pueblo. Eso está ahí, esa muchacha está que el mismo concepto mundano está pasando en gran parte en los cristianos. Que los cristianos no comparten las cosas que edifican. No lo comparten. Que son los mismos que promueven las cosas negativas en el pueblo. Yo lo decía y me acabaron estos días. Ahí está. ¿Sabe quién me habló de eso? Disculpa que te interrumpa. Discúlpame, por favor. No, tranquilo. Este muchacho, Jairo Films, que es el productor de Los Colores, el productor de mi canal. Jairo, te quiero muchísimo. Jairo me dijo a mí que a él lo criticaban por él subir contenido controversial. Pero que cuando él subía un contenido sano, nadie lo apoyaba. Y conmigo, él mismo ahí sentado hizo la prueba y dijo, mira, vamos a hacer este contenido sano, vamos a hablar de Biblia aquí, ven, vamos a desglosar tal tema bíblicamente hablando. Hablamos acerca de la Nueva Jerusalén. Y comenzamos a desglosar el tema de la Nueva Jerusalén por la Biblia, esto que lo otro. Subió cualquier disparate de un chisme, de una comparación. Mira, la Nueva Jerusalén tomó como 500 vistas, pero 500 vistas en 2 años. Dios. Y el otro en menos de 48 horas tomó casi 12,000 vistas. Y él me dijo, ve, Isael, míralo, es que el contenido sano a la gente no le agrada, a la gente no lo consume. Tienen que ser gente muy fieles o gente muy... Porque es que estamos viendo
Es que van a entretenerse Sí. al programa. Van a entretenerse y no directamente, por así decir, aprender. Y no podemos controlar eso. Imagínate qué podemos hacer nosotros. Sí, pero hay que mantener la postura. Hay que mantenerla. Y seguir apostando de que algo puede pasar. Hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Mi hermano Isael, hermano, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Diomedes Blanco. De verdad, muchísimas gracias por permitirme venir. Te confieso, Diomedes, no porque tú estés aquí. Llama a Wester, pregúntale. Wester me habló de ti. Y yo ahora, en los próximos meses, tengo unos compromisos serios con unos extranjeros. Y si lo dejaba para después, se me iba a dificultar muchísimo. Por eso, no sé si cuando hablé contigo te diste cuenta. Yo dije, vamos a aprovechar ahora. Yo no quería romper tu agenda, ni quería tampoco imponerme. Pero dice, si no lo hago en estos 2 o 3 días que estoy aquí, tranquilo, se me va a imposibilitar porque ahí viene enero, después vienen los talleres, que tengo que ir para aquí, que tengo que ir para allá, que educación, que el juidero. Y por eso fue algo como muy rápido. Te dije, vamos a hacerlo de una vez. Perdóname, por favor, vuelvo y te digo. No, pero era que si no aprovechaba no iba a poder cumplir contigo. No, tranquilo. Nosotros más que complacidos y nos sentimos en verdad privilegiados de que tú hayas traído este tema que sé que será de mucha educación para que aquel que escuche. Haga una oración final por sí, la audiencia. Cómo no. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te presentamos de manera especial la audiencia, te presentamos de manera especial el proyecto del señor Blanco. Mira su Control Master, Dios mío, glorifícate de manera especial en este espacio, Dios, que lo que salga de aquí sea de bendición para el pueblo que lo consume, Dios mío. Glorifícate de manera especial en las mentes, en las personas de la audiencia, que puedan aprender, que puedan ser edificados, que el fuego de tu Espíritu Santo los consume y que tu conocimiento lo haga libre, Dios mío, de toda atadura mental. El pueblo está en tus manos, Dios mío. El proyecto, la iglesia del hermano está en tus manos, su esposa, el embarazo, su niña, su pastor, Dios mío. Todo cuanto les rodea, todo cuanto le permea está en tus manos. Glorifícate para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo te consigue la gente en tus redes sociales? Sí, Isael Laurencio. Isael con Z. Isael Laurencio en todas las redes sociales. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook. Oye, en inglés lo dijo bien, no, pero ¿cómo se dice? Ay, Dios, perdón. Instagram, ok, estamos en Instagram. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. Isael Laurencio, un contenido bíblico y objetivo. Amén. Usted que está ahí, que no es cristiano, que sé que entró porque vio la miniatura y le ha gustado este contenido, pero que todavía usted no le ha entregado su vida a Jesús. Pero en esta hora Dios ha tocado tu corazón y quieres ser cristiano, quieres recibir a Cristo en tu corazón. Quiero que repita conmigo la siguiente oración. Si quieres a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma, repite conmigo en esta hora. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Limpia mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas así una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte el contenido con alguien más. Nos puedes seguir en TikTok, Instagram y Facebook. Dios te bendiga mucho. Diomedes Blanco.